Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo y que creo puede ser increíblemente transformador para todos nosotros. Vamos a hablar sobre el poder de hacer una meditación de terapia reveladora, pero no solos, sino en pareja. Y específicamente pensando en tú y en esa persona especial, tu pareja, tu compañero o compañera de vida. Vamos a explorar cómo esta práctica conjunta puede fortalecer su relación, mejorar la comunicación y ayudarles a conectar a un nivel mucho más profundo. Sí, ya sé que suena un poco intenso, pero prometo que les daré todas las herramientas y consejos para que sea una experiencia maravillosa. Antes de que empecemos, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Me ayudaría un montón y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo cada semana, llenos de ideas y herramientas para mejorar su bienestar y su vida en general. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa. Bien, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una meditación de terapia reveladora? Bueno, en esencia, es una práctica que combina técnicas de meditación tradicionales con elementos de introspección y autodescubrimiento. El objetivo principal es conectar con nuestro interior, identificar patrones de pensamiento y comportamiento que pueden estar limitándonos, y empezar a sanar heridas emocionales. Es como una limpieza profunda de nuestra mente y nuestro corazón. Piénsenlo como un reseteo, un momento para hacer inventario y deshacernos de lo que ya no nos sirve. ¿Pero por qué hacer esto en pareja? Aquí es donde se pone interesante. Cuando meditamos juntos, creamos un espacio seguro y compartido donde podemos ser vulnerables y auténticos el uno con el otro. La energía combinada de ambos potencia el proceso de sanación, permitiéndonos llegar a lugares que quizás no podríamos alcanzar solos. Además, al presenciar a nuestra pareja en este estado de vulnerabilidad, fortalecemos la empatía y la comprensión mutua. Es como si pudiéramos ver el alma de nuestra pareja de una manera más clara y profunda. Pensemos en ello. Muchas veces en la vida cotidiana, estamos tan atrapados en nuestras propias preocupaciones y responsabilidades que nos olvidamos de conectar realmente con nuestra pareja. El trabajo, los hijos, las facturas, las obligaciones sociales, todo eso nos absorbe y nos deja poco tiempo y energía para la relación. La meditación en conjunto nos obliga a frenar, a respirar profundamente y a sintonizar con el otro. Nos permite ver más allá de la superficie y conectar con la esencia de la persona que amamos. Nos recuerda por qué nos enamoramos de esa persona en primer lugar. Ahora sé que para algunos esto puede sonar un poco intimidante. La idea de abrirse emocionalmente frente a otra persona puede generar cierta resistencia. No estoy listo para esto, me da miedo lo que pueda salir, no quiero mostrarme vulnerable, son pensamientos comunes que pueden surgir. Pero les aseguro que los beneficios valen la pena. Una vez que superamos ese miedo inicial, descubrimos un nivel de intimidad y conexión que transforma por completo nuestra relación. Se crea un lazo más fuerte basado en la confianza y la comprensión mutua. Entonces, ¿cómo podemos empezar a practicar la meditación de terapia reveladora en pareja? Aquí les dejo algunos consejos prácticos. Lo primero es encontrar un momento y un lugar tranquilos donde puedan estar a solas, sin interrupciones. Apaguen los teléfonos, pongan un letrero de no molestar en la puerta y creen un ambiente relajante con velas, incienso o música suave. La atmósfera es importante. Un ambiente cálido y acogedor ayudará a relajar los nervios y a sentirse más cómodos. Pueden incluso preparar una infusión relajante o un té para compartir antes de empezar. Luego siéntense cómodamente uno frente al otro, ya sea en el suelo sobre cojines o en sillas. Lo importante es que mantengan una postura erguida, pero relajada, que les permita respirar libremente. Una buena postura facilita el flujo de energía y ayuda a mantener la concentración. Si están en el suelo, pueden usar cojines para apoyar la espalda y las rodillas. Si están en sillas, asegúrense de que sus pies estén apoyados en el suelo. Ahora cierren los ojos y comiencen a respirar profundamente. Inhalen por la nariz, llenando sus pulmones de aire, y exhalen lentamente por la boca. Con cada respiración, sientan cómo se relajan sus músculos y se calma su mente. Pueden imaginar que con cada inhalación absorben energía positiva y con cada exhalación liberan el estrés y la tensión. Hagan esto durante unos minutos hasta que se sientan completamente relajados.
Una vez que se sientan más tranquilos, pueden empezar a hablar. El objetivo es compartir sus pensamientos y sentimientos de manera honesta y abierta, sin juicios ni críticas. Pueden empezar por hablar de algo positivo, algo que aprecien el uno del otro, algo que les haga sentir agradecidos. Esto ayuda a crear un ambiente de confianza y a preparar el terreno para conversaciones más profundas. Pueden expresar su gratitud por las pequeñas cosas que hacen el uno por el otro, por las cualidades que admiran en su pareja, por los momentos felices que han compartido. Después pueden pasar a temas más profundos. Pueden hablar de sus miedos, sus inseguridades, sus frustraciones. Pueden hablar de sus sueños y aspiraciones, de lo que les gustaría lograr juntos. Lo importante es que se sientan seguros para compartir lo que realmente sienten, sin temor a ser juzgados o rechazados. Este es el momento de ser vulnerables y demostrar su verdadero yo. No tengan miedo de expresar sus emociones, incluso si son difíciles o dolorosas. Mientras hablan, escuchen atentamente a su pareja. Traten de entender su perspectiva, de ponerse en su lugar. No interrumpan, no juzguen, simplemente escuchen con el corazón abierto. La escucha activa es fundamental para una comunicación efectiva. Presten atención no solo a lo que dice su pareja, sino también a su lenguaje corporal y a sus emociones. Traten de entender el mensaje que hay detrás de las palabras. Si en algún momento se sienten abrumados o incómodos, no se preocupen. Es normal sentir cierta resistencia al principio. Simplemente respiren profundamente y recuerden que están juntos en esto. Pueden tomarse un descanso si lo necesitan y volver a empezar cuando se sientan listos. No se presionen. La meditación debe ser una experiencia agradable y relajante, no una fuente de estrés. Una técnica que a mí me resulta muy útil es la de la escucha activa. Consiste en repetir lo que tu pareja te está diciendo, pero con tus propias palabras. Por ejemplo, si tu pareja te dice, me siento muy estresado por el trabajo, tú podrías responder, entonces entiendo que te sientes abrumado por las presiones laborales. Esto demuestra que estás prestando atención y que te importa lo que te está diciendo. Además, ayuda a evitar malentendidos y a asegurarse de que ambos están en la misma sintonía. Es una forma de validar los sentimientos de tu pareja y de demostrarle que estás ahí para apoyarle. Otra técnica que pueden probar es la de la validación emocional. Consiste en reconocer y aceptar los sentimientos de tu pareja, aunque no estés de acuerdo con su punto de vista. Por ejemplo, si tu pareja te dice, estoy muy enojado contigo por lo que hiciste, tú podrías responder, entiendo que te sientas enojado y lamento haberte hecho sentir así. Esto no significa que estés admitiendo que tienes la culpa, sino que estás reconociendo que sus sentimientos son válidos y que te importan. La validación emocional es fundamental para construir una relación sana y respetuosa. Recuerden que la comunicación es la clave para una relación saludable. Y la meditación en pareja puede ser una herramienta poderosa para mejorar la comunicación y fortalecer su vínculo emocional. Permite crear un espacio seguro para expresar emociones, resolver conflictos y fortalecer la conexión. Una vez que hayan terminado de hablar, pueden pasar a la parte final de la meditación. Tomen de nuevo unas respiraciones profundas y sientan cómo se conecta su energía. Pueden tomarse de las manos o abrazarse si se sienten cómodos. El contacto físico ayuda a liberar oxitocina, la hormona del amor y el apego, lo que fortalece aún más el vínculo entre ustedes. Agradezcan a su pareja por haber compartido este momento con ustedes. Agradezcan a ustedes mismos por permitirse ser vulnerables y auténticos. Y terminen la meditación con una sensación de paz y gratitud. La gratitud es una emoción poderosa que puede transformar la forma en que vemos el mundo y a las personas que nos rodean. Agradecer a su pareja por su amor, su apoyo y su presencia en su vida puede fortalecer su relación y crear un ambiente de positividad y armonía. No esperen que todo sea perfecto desde el principio. Como cualquier otra habilidad, la meditación requiere práctica y paciencia. Habrá días en que se sientan más conectados que otros. Habrá días en que les resulte más difícil abrirse y ser vulnerables. Pero no se rindan. Sigan practicando regularmente y verán cómo su relación se transforma para mejor. La consistencia es clave para obtener los beneficios a largo plazo de la meditación. Y lo más importante, diviértanse. La meditación no tiene que ser algo serio y solemne. Pueden reírse juntos, pueden contarse chistes, pueden simplemente disfrutar de la compañía del otro.
Lo importante es que creen un espacio donde puedan ser ustedes mismos, sin juicios ni expectativas. La risa es un gran antídoto contra el estrés y la tensión, y puede fortalecer el vínculo entre ustedes. Si están buscando ideas para guiar sus meditaciones, pueden encontrar muchos recursos en línea. Hay meditaciones guiadas específicamente diseñadas para parejas, que abordan temas como la comunicación, la intimidad, el perdón y la gratitud. También pueden encontrar ejercicios de visualización que les ayuden a conectar con sus sueños y aspiraciones en común. Pueden buscar en plataformas como YouTube, Spotify o aplicaciones de meditación. Lo importante es que encuentren un enfoque que funcione para ambos y que se adapte a sus necesidades y preferencias. No tengan miedo de experimentar y probar diferentes técnicas hasta encontrar lo que les resulte más efectivo. Cada pareja es diferente, por lo que es importante encontrar un enfoque que se ajuste a su dinámica y personalidad. Así que ahí lo tienen. Una guía completa para empezar a practicar la meditación de terapia reveladora en pareja. Espero que esta información les sea útil y que les inspire a probar esta práctica transformadora. Recuerden que la meditación en pareja no es una solución mágica para todos los problemas de la relación, pero puede ser una herramienta valiosa para fortalecer la comunicación, la intimidad y la conexión emocional. En resumen, hoy hemos explorado cómo la meditación en pareja puede ser una herramienta poderosa para fortalecer la comunicación, la intimidad y la conexión emocional. Hemos hablado de la importancia de crear un espacio seguro y compartido donde puedan ser vulnerables y auténticos el uno con el otro. Y hemos compartido algunos consejos prácticos para empezar a practicar la meditación de terapia reveladora en pareja. Hemos hablado de la importancia de la escucha activa, la validación emocional y la gratitud. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han probado alguna vez meditar con su pareja? ¿Qué resultados han obtenido? ¿Tienen algún consejo o truco que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios abajo y los leeré todos con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría un montón a seguir creando contenido de valor para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.